Bien, y vamos a seguir profundizando sobre esta crisis que existe entre India y Pakistán, crisis que no es nueva, pero que tiene momentos de escalada como este que vivimos, de este enclave llamado Cachemira. Lo vamos a hacer con un doctor en economía que es co-coordinador del grupo de trabajo sobre India del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, es decir, un experto que es muy importante para entender lo que a veces nos parece tan distante y difícil de entender. Manuel Gonzalo, buen día. Miguel Steuermann te saluda. Hola Miguel, ¿cómo andás? Bien, y gracias por estar con nosotros. A ver, Sí, gracias a ustedes. ¿qué nos dirías para la gran audiencia que desconoce, escucha Cachemira, le suena a alguna vestimenta más que a un lugar que es realmente bueno, lugar con un valor estratégico enorme y con un conflicto a partir de esto no menor? ¿Qué nos cuentas? Ubícanos un poco. Sí, de modo general diría que es un territorio en disputa entre India y Pakistán. Esto viene desde la independencia tanto de India como Pakistán en el 47. En algún sentido también puede pensarse como una herencia colonial, en el sentido que la división entre India y Pakistán la traza el Reino Unido. Y en esa división básicamente queda población hindú del lado musulmán y población musulmana del lado hindú. Eso generó en el 47 un holocausto religioso muy importante, murieron digamos, en toda esa línea entre India y Pakistán, murieron entre 800.000 y 1 millón de personas, y 12 y 20 millones de personas desplazadas, pero en particular el conflicto en Kashmira, eh, particularmente tiene que ver con que hay una parte de Cachemira que está administrada voy a simplificar un poco, ¿no? Por el gobierno de la India, y hay una parte que está gobernada o administrada, diría, por el gobierno de Pakistán. La parte que está administrada por el gobierno de la India, hace 10 días sufrió un atentado de una célula, Ujú. que obviamente Pakistán no se la atribuye, pero el gobierno indio señala que es una célula terrorista soportada, ¿sí? Por el gobierno de Pakistán. Esto generó, digamos, en el atentado murieron 25 personas aproximadamente, incluyendo turistas, y antes de ayer, India respondió a ese atentado con lo que se llamó la Operación Sindor, que si uno lee un poco los manifiestos de las embajadas y demás, fue una operación de misiles muy específica sobre un territorio Ujú. de la Cachemira administrada por Pakistán. Entonces India señala que ese ataque que hizo fue quirúrgico y fue específicamente en una zona donde había células terroristas. Bien. Pakistán no lo reconoce. Y Y estamos en esa situación con algunos aditivos. La India además cerró fronteras con Pakistán, y hay un punto muy importante a tener en cuenta, que es lo que se llama el Tratado del Río Indo, ¿sí? Las aguas del río Indo, ujú. que este río se lo dividen entre India, Pakistán. También hay una parte que está en China, pero en particular entre India y Pakistán, lo que sucede ahí es que India se sale del Tratado del Río Indo y, llegado el caso, si esto escala, podría llegar a cortar el recurso hídrico a Pakistán, lo cual es fuerte, es muy fuerte, Ujú. porque, bueno, implica dejar sin agua a una parte de la población de Pakistán. Man- Hoy la situación está digamos, en esa situación. Siempre ha habido escaladas, no es que es nuevo, ha ujú. habido distintas escaladas. Bueno, hoy estamos en una de esas. Manuel, cuando se habla de Cachemira, ¿de qué hablamos en términos de kilómetros en territorio y de qué población, qué dimensión tiene? Bueno, son distintas. La verdad que exactamente el total no te lo podría decir porque te estaría mintiendo, Ujú. porque son, digamos, como los tres territorios administrados. Pero digamos, en el total estamos hablando de aproximadamente, digamos, entre 200 y 300.000 personas.
Bien. Es una población relativamente pequeña, como decimos, un enclave que quedó de las tantas malas decisiones que tomó en su momento el Imperio Británico cuando dividió territorios. Ahora, vamos un minuto a esto, la división en el 47. ¿Esto se da Sí. por una confrontación religiosa fundamentalmente? O sea, la división se produce por la independencia de India y de Pakistán, Ujú. ¿sí? Y por la línea de división trazada por el Reino Unido. Obviamente que tiene un trasfondo, sí, religioso, entre, digamos, el Islam y el hinduismo. También entra una parte del reino Sikh en el 47. Ujú. Entonces, sí, efectivamente hay una disputa, un conflicto religioso, que obviamente siempre fue de alguna manera alentado por el Reino Unido para dividir un poco el territorio administrado y que en el 47 sí estalla. Entonces, efectivamente, por detrás tiene un conflicto religioso. Uno conoce mucho más en general, ¿no? La India, que es la principal población del mundo, el país más poblado del mundo y un país que está creciendo de manera sostenida y que, bueno, tiene una visión, yo diría, al estilo indio, vamos a decirlo, pro-occidental, pero con su cultura tan clara, y tiene menos información de Pakistán. Digamos, ¿qué dirías de Pakistán en términos de su gobierno, del Islam que gobierna en Pakistán y de sus pretensiones? Sí, bueno, tradicionalmente se caracteriza que el gobierno de Pakistán siempre tuvo una influencia muy fuerte de los militares, ¿sí? Y se contrapone eso a una línea secular en India, ¿no? India, por ejemplo, no sufrió golpes de estados, etcétera. Pakistán reiteradamente ha sufrido golpes de estados. Algunos, digamos, entonces ahí hay una inestabilidad institucional muy fuerte. Sí señalar como una, de alguna manera, novedad un poco lo diría de la última década o 2 décadas, que cada vez más el alineamiento de Pakistán ha ido o ha girado hacia China, ¿sí? Cuando anteriormente tenía un cierto alineamiento con los Estados Unidos en algunos periodos de su historia. Entonces, eso para la India es un tema también, porque este alineamiento de Pakistán con China, sumado a otros factores más generales de la disputa entre India y China, generan lo que sería como una especie de entornar a la India, ¿sí? Y bueno, eso sumado a la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, le generan mucha presión en la frontera a la India, en términos principalmente de posibilidades de ataques de células terroristas, como bueno, fue esta una. Y bueno, digamos, la comparación en términos de, digamos, de Pakistán, digamos, claramente no muestra los niveles de crecimiento de la India, ¿sí? Es un país que ha crecido mucho menos, con mucha inestabilidad institucional, en distintos periodos ha recibido golpes de Estado. Entonces, algunos autores hablan de, bueno, una especie de Estado fallido eh, por esta inestabilidad institucional, pero sí diría que la característica marcante es la gravitación del poder militar en las áreas de gobierno de Pakistán. Bien, cuando trajiste a China me parece que finalmente has puesto a los jugadores principales en la cancha en términos de lo que es la rivalidad y la competencia de mercados y de todo el resto, producción y más, entre la India y China. Y uno podría casi decir, con el cuidado de los casos, que Pakistán es una especie de proxy que está en la frontera con mucho poderío que, bueno, juega el partido en este momento para China y esto es un problema también. Digo, para entender lo que ahí está aconteciendo, hablaste también de los Estados Unidos que tiene sus propios intereses en este mundo que aunque parecen no árboles separados, al final hay un bosque de intereses que se entrecruza e incluso, por ejemplo, hasta puede ramificarse el Medio Oriente. Sí, sí, así como ustedes lo saben, con quién juega Israel, con quién juega Irán, y todo esto de alguna manera se vincula e incluso dicen
que este grupo terrorista que atacó, ¿sí?, está vinculado al Hamas, así como lo escuchan. Hasta dónde es complejo este mundo. Manuel, agradecerte, y si tienes algo más para decirnos, si tu expectativa, si esto va a quedar aquí o puede ir a un increchendo. Sí, bueno, no, agradecerles a ustedes. En principio, a mí no me, digamos, viste, esto de hacer futurología es difícil, ¿no? Y más en este tema, pero hay mucho que se señala. Efectivamente, los dos tienen potencia nuclear, tienen bomba nuclear. No me parece que escale a ese nivel. Por lo general, India siempre reacciona, no acciona, digamos. Reacciona a algún ataque y reacciona bastante quirúrgicamente. Y se ha caracterizado por buscar desescalar las acciones. Pero efectivamente lo que está sucediendo es una escalada. Hay que ver ahora, de alguna manera correspondería que juegue Pakistán. Eh, y bueno, eso, digamos, hay que esperar. La verdad que yo no me animaría, digamos, no lo sé, no lo puedo pronosticar. Sí, digamos, hay mucho run run nuclear, me parece que, digamos, todavía no es esa la situación. Eh, pero hay que tener en cuenta que son dos potencias nucleares. Entonces, Bien, no es menor. ya lo dijo Einstein, querido. No sabía cómo iba a ser la tercera guerra mundial, pero sí la cuarta. Y la cuarta es con piedras y palitos, con lo cual, más allá de esto que está aconteciendo, me parece, ¿no?, que tanto India como Pakistán podrán tener las uñas largas, pero sabrán hasta dónde se puede poner en riesgo algo mucho mayor. Gracias y hasta la Exactamente. próxima. Gracias a vos, gracias, abrazo. Manuel Gonzalo, experto en la India, es economista, es co-coordinador justamente del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales con una especificidad en la India.